Bienvenidos, amigos. Aquí está otra historia de lucha y superación. Disfruten de la historia. Tan pronto como terminó el funeral de mi madre, David se acercó a mí con una pregunta inesperada: ¿cuánto te dejó tu madre? No podía creer que me hiciera esa pregunta sin ofrecer una sola palabra de consuelo. Parecía seguro de que la herencia ya estaba en mi cuenta, al verme con el libro de registros. Su actitud fue inhumana. Mi nombre es Sarah Taylor. Me casé a los 19 años, en un matrimonio arreglado. Mi esposo, David, trabaja en una empresa y es 3 años mayor que yo. Es el hijo mayor de la familia Oben. Aunque se le consideraba el hijo mayor, su hermano menor, José, se mudó de casa después de terminar la universidad y nunca más mantuvo contacto. Así, David fue tratado como hijo único y muy mimado por mis suegros. No quería casarme con David, pero mi madre venía de una familia que había dirigido un negocio durante generaciones. Estaba en una posición en la que no podía desafiar la decisión de mis padres, así que acabé casándome con David. Él tampoco podía rechazarlo, ya que su padre tenía intereses comerciales en el arreglo. Nuestro matrimonio no fue por amor. Fue una unión sin felicidad. Lamentablemente, no podíamos tener hijos. Casarnos tan jóvenes y descubrir que éramos incapaces de tener hijos fue difícil de aceptar. Esperaba que un hijo pudiera mejorar nuestra situación. Pero, a pesar de las visitas a varios hospitales, eso no sucedió. Oye, mujer estéril, ¿ya hiciste las tareas? Mis suegros, que al principio me trataban bien, empezaron a llamarme mujer estéril después de unos años. Deberías ser capaz de hacer que esto suceda si hicieras lo que se espera de ti. Es una pérdida de dinero ir al hospital. Mi suegro me decía cosas crueles todos los días, y David nunca me defendía. Mientras yo sufría con los insultos, él leía el periódico o salía a beber. Cuando manifesté el deseo de trabajar, David respondió: si vas a trabajar, la gente pensará que no estás haciendo bien tu papel aquí. No me permitía salir de casa. En aquel tiempo, era común que las mujeres permanecieran en casa después del matrimonio. Sin embargo, vivir solo con mi suegro era una pesadilla diaria. Nadie me ayudaría. No podía preocuparme por los comentarios de mis suegros y no tenía forma de escapar, ya que nuestro matrimonio estaba vinculado a los negocios familiares. Aún así, creía que algún día sería recompensada y soporté todo desesperadamente. Sin embargo, los años pasaron y nada cambió. 19 años después de nuestro matrimonio, cuando cumplí 43 años, mi suegro falleció en un accidente. Ese accidente reveló que la empresa estaba evadiendo impuestos. Las multas y los impuestos atrasados consumieron nuestros recursos. Nuestra propiedad fue confiscada y la empresa quebró. Aunque todavía teníamos la casa, tuvimos que abandonar nuestro estilo de vida cómodo. Pensé que sería difícil para David, entonces de 45 años, encontrar un nuevo empleo, pero mis padres consiguieron una oportunidad para él. Así, encontró trabajo rápidamente. Sin embargo, mi suegra se convirtió en una cáscara vacía y envejeció rápidamente. Por un tiempo, ni siquiera tenía fuerzas para tratarme mal, lo que fue un alivio. Pero luego sufrió un derrame y comenzó a necesitar cuidados. Con esto, perdí toda esperanza de tener un hijo. A los 43 años, ya había abandonado un poco esa idea, pero esta situación selló mi destino. David, como de costumbre, me dejó a cargo del cuidado de su madre. En sus días libres, salía de casa, como siempre. David, me gustaría que ayudaras a cuidar de tu madre de vez en cuando, le dije un día, reuniendo coraje. Incluso si fuera solo en los días de descanso o para un almuerzo. Tu ayuda significaría mucho para mí. Pero David solo se quejó: yo trabajo, ya sabes. Déjame descansar en mis días libres. No entendía. Realmente no tenía lo que se podría llamar un día de descanso. Tras la quiebra de la empresa, mis padres comenzaron a preocuparse por mí. Finalmente, dijeron: vuelve a casa. Pero, ¿qué pasaría con mi suegra si me fuera? Un cuidador venía una vez a la semana, pero no teníamos dinero para contratar a alguien diariamente. A pesar del maltrato, no podía abandonarla. No era de mi naturaleza hacer eso. Eventualmente, David comenzó a salir de casa temprano, incluso en sus días libres. Decía que se sentía incómodo en casa. Oí de los vecinos que él empezaba a decir: mi esposa no me deja relajarme en casa en mis días libres.
David comenzó a hacer viajes en solitario con frecuencia, una elección que rápidamente se hizo conocida entre los vecinos. Todos sabían que su madre necesitaba cuidados continuos, pero él parecía indiferente a eso y a lo que pensaban los demás. La situación se volvió aún más dolorosa cuando se hizo evidente que su madre, que siempre le había dedicado amor, estaba siendo ignorada tras enfermar. Era común escuchar a la madre de David decir, «Es por tu culpa que David no viene». Siempre que yo respondía, «¿Debo irme entonces?», ella se calmaba rápidamente. Este patrón persistió durante 19 años, hasta que mi suegra falleció, uniéndose a su difunto esposo. En ese momento, estaba a punto de cumplir 59 años. La relación con David ya se había enfriado hacía mucho tiempo, pero acepté la situación tal como era. Separarme parecía imposible, y estaba resignada a pasar el resto de mis días en esa casa. David era un profesional ejemplar, incluso después de la jubilación, fue solicitado para continuar como especialista. Esta situación me permitió vivir con una cierta estabilidad financiera. Nuestro matrimonio nunca fue cercano, pero había un aspecto por el cual estaba agradecida. A pesar de las dificultades, David nunca intentó echarme de la casa. Quizás pensó que ya era demasiado tarde para eso. David aún prefería pasar sus días libres fuera de casa, lo que me dio la oportunidad de comenzar a valorar mi tiempo sola. Descubrí la pintura como un nuevo pasatiempo, hice amistades en esta etapa de mi vida y finalmente comencé a encontrar alegría en mis días. Esto parecía incomodar a David. Un día, rompió mi bolsa de materiales de pintura, con un tono irritado, dijo, «¿Qué estás haciendo? No te pierdas en pasatiempos extraños, encárgate de las tareas domésticas». Me sentí extremadamente frustrada por lo ocurrido. La bolsa que contenía mis materiales estaba dañada y transformada en un enredo inútil. Pensé que cambiar mi vida ahora sería difícil, pero todavía me quedaban muchos años por delante. Mientras ponderaba sobre la posibilidad de un divorcio, una nueva tragedia se abatió sobre mí. Mis padres fallecieron de repente. Mi padre murió debido a una enfermedad inesperada, y, un mes después, mi madre también falleció. Los eventos sucedieron tan rápido que me quedé completamente aturdida. Mi hermano Jack asumió la empresa de nuestro padre, y, con la confusión de los funerales y el agotamiento mental, pasé una semana perdida. Mis amigos de la clase de pintura fueron increíblemente solidarios y vinieron a visitarme, pero David seguía siendo insensible. «¿Cuánto tiempo vas a quedarte acostada?», me preguntó, ignorando que simplemente estaba tratando de lidiar con el dolor y el cansancio tras el funeral de mi madre. Al día siguiente del funeral de mi madre, me forcé a retomar mi rutina. No había más espacio para disfrutar de mis pasatiempos, ya que la realidad imponía nuevas responsabilidades. Recordé que el plazo para el pago de la casa funeraria se estaba acercando, así que fui a revisar el libro bancario. Como ya que estaba atascado con el trabajo, había asumido la responsabilidad de hacer el pago en su nombre. Mientras consultaba el libro, David se acercó con una sonrisa que no transmitía consuelo. «Entonces, ¿cuánto costó la herencia de tu madre?», preguntó. Me quedé atónita ante la pregunta y la falta de sensibilidad mostrada. David hizo esta observación justo después del funeral, sin un gesto de empatía o preocupación por mi pérdida. Parecía que pensaba que el dinero ya se había depositado, solo porque me vio revisando el libro bancario. Respondí de manera seca, alrededor de $2 millones. Él repitió la cantidad con una sonrisa incómoda, $2 millones, ¿es eso? Luego agregó, bueno, incluso después de las tasas, deben quedar cientos de miles de dólares. La forma en que abordó el tema, enfocándose en la cantidad y no en mi situación emocional, era desconcertante. Sin más palabras, dejé el libro bancario a un lado y comencé a sentirme aún más incómoda con la presencia de David. Él, percibiendo el ambiente tenso, intentó suavizarlo con una frase, «Tuviste un día difícil. Deberías descansar temprano hoy». Sin embargo, sus palabras sonaban vacías e insinceras, aumentando aún más mi malestar. Ya no soportaba su presencia y me fui a la cama temprano, deseando no tener que lidiar con él. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Después del almuerzo, David salió para el trabajo como de costumbre, pero recibí una llamada informándome que él no había ido a trabajar. Esto me dejó perpleja, ya que nunca había ocurrido algo así antes. La preocupación inicial fue rápidamente sustituida por una sensación de inquietud. Intenté llamar a David, pero mis llamadas no fueron respondidas, lo que solo aumentó mi ansiedad. Fui a la habitación y encontré un papel en la mesa, era un formulario de divorcio ya completado por David. Cuando vi el documento, pensé, de ninguna manera, y fui a buscar el libro bancario que había dejado el día anterior.
Para mi sorpresa, el libro había desaparecido. Increíble, exclamé. La situación se estaba desarrollando de una manera que no podría haber imaginado. No era un accidente, David claramente había planeado desaparecer. Él estaba preparándose para iniciar una nueva vida sin mí, posiblemente esperando la herencia de mis padres para financiar este nuevo comienzo. La desaparición del libro bancario ahora tenía sentido. Era evidente que David estaba tratando de aprovecharse de la situación para su propio beneficio. Aunque comprendía que la situación estaba bajo control, mantuve la calma. No había razón para entrar en pánico. Con cuidado, llené el formulario de divorcio y lo llevé a la oficina de la ciudad. Era fundamental que David entendiera que era demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Para asegurarme de que comprendiera la seriedad de la situación, contacté con su lugar de trabajo y expliqué, no pude ponerme en contacto con él, pero esto no parece ser un accidente. Avisaré tan pronto como pueda. Disculpen la inconveniencia. La oficina dijo que trataría la ausencia como un día libre pagado y deseó suerte a David. Encontré interesante que la empresa fuera una introducción de mis padres, tal vez era una señal de cómo estaban cambiando las cosas. Con el proceso de divorcio en marcha, empecé a sentirme un poco más libre, a pesar de las complicaciones y el estrés involucrado. Mientras revisaba los documentos y realizaba mis tareas, reflexionaba sobre cuánto podría haber sido diferente mi vida si hubiera tomado esta decisión antes. Mientras manejaba mis obligaciones, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Era David, que no había respondido a mis llamadas anteriores. Ya sabía lo que diría y opté por ignorar las llamadas, concentrándome en lo que necesitaba hacer. El teléfono no dejaba de sonar y, eventualmente, hasta el teléfono fijo empezó a sonar, lo que se volvió extremadamente molesto. Finalmente, decidí contestar el teléfono, aunque con reticencia. Hola, dije, tratando de mantener un tono casual. David estaba claramente en pánico al otro lado de la línea. Sí, llamé porque me informaron que no fuiste al trabajo. Deberías ponerte en contacto con tu trabajo inmediatamente, le dije. Ese no es el problema ahora, interrumpió David, gritando, no puedo acceder al dinero. Al escuchar su voz desesperada, no pude evitar sonreír. Así que finalmente se dio cuenta, pensé. Era una amarga ironía que se hubiera apresurado a robar el banco sin considerar las consecuencias. ¿Mi identificación?, preguntó David. ¿No la recuerdas?, respondí con un toque de sarcasmo. ¿Qué?, inquirió él. ¿No recuerdas que estaba en el saco para mi clase de pintura? Me reí, sabiendo que estaba frustrado. David, aún más irritado, preguntó si la identificación había expirado. No lo sabía, respondí. Después de que tu madre falleció, te pedí repetidamente que te encargases del documento. Fui al banco, pero me dijeron que no podía hacerse porque no era titular. El libro bancario había quedado sin tocarse, con solo unos $, restantes. No te engañes, le dije. Tienes que organizar las cosas para alguien que ya no está aquí, ¿verdad? Dijiste que te encargarías de esto eventualmente, así que mantén eso en mente. No me engañes. David estaba perdido y se quejaba incesantemente, pero opté por permanecer en silencio, observando cómo su frustración aumentaba. Parecía estar tratando de resolver la situación con el banco, explicando su posición, pero la realidad era que sus acciones tenían consecuencias inevitables. ¿Accidentalmente quemé la identificación? ¿No se puede hacer algo? ¿Tal vez a través de una próxima vez?, preguntó David, con su voz cargada de preocupación. Mira, estoy en el teléfono con mi esposa ahora, continuó, y pude escuchar la voz molesta del contador al fondo. Confusa con lo que David estaba diciendo, respondí. David, ¿qué estás diciendo? Él, visiblemente agitado, respondió. Sabes que no puedes hacer algo así como extranjero, ¿verdad? Los papeles de divorcio ya están procesados, dije. Gracias por la preparación. Adiós. Colgué la llamada y sentí que el contador del banco también escuchó mis últimas palabras. Imaginé a David en shock furioso con la situación y no pude evitar sonreír. Sabía que necesitaba salir de casa antes de que él regresara. Con esta idea en mente, rápidamente finalicé mis asuntos y salí de la casa. Mi destino era la antigua propiedad de mi familia, que quedó vacía tras la muerte de mis padres. También heredé esa propiedad. Mi madre poseía $15 millones en activos relacionados con su empresa. Sin embargo,
Heredar una suma tan grande de dinero no sería seguro si David lo descubriera, especialmente porque no teníamos hijos. Heredé lo suficiente para vivir cómodamente, alrededor de $2 millones. El resto incluía la propiedad familiar, las ropas que mi madre guardó y las antigüedades de mi padre, que podrían ser muy valiosas. Jack, mi hermano, había autorizado este arreglo. Jack se había casado y estaba preocupado por la propiedad familiar quedando vacía. Con hijos propios, tomó posesión de la propiedad y estaba satisfecho con heredar solo el dinero. Concluimos nuestras discusiones sobre la herencia de manera amigable. Al llegar a la propiedad familiar, le informé a Jack que había terminado mi matrimonio con David y que planeaba vivir allí. Jack estaba preocupado por mi soledad, pero vivir como sirvienta de David toda mi vida sería aún peor. Además, si podía pasar los últimos momentos de mi vida en la casa llena de recuerdos de mi familia, aunque sola, sería una forma de felicidad. David continuó llamándome insistentemente después de eso, sin imaginar que yo estaba en la casa familiar. Nunca vino a visitarme. Ese día, disfruté de la paz de la casa. Aunque estaba vacía sin la presencia de la familia, me sentía aliviada y en paz. Al día siguiente, finalmente reuní la energía para hacer un depósito que tenía con David. Era un poco arriesgado retirarlo, así que decidí ir alrededor de las 5 de la mañana, pensando que David aún estaría durmiendo. Cuando llegué a la propiedad y abrí la puerta principal, un olor a alcohol me golpeó. ¡Vaya!, exclamé involuntariamente ante el hedor. Al entrar en la sala, vi latas de cerveza esparcidas por todo el lugar. Mi depósito estaba roto y dejado sobre la mesa. Esto fue terrible. Romper el depósito de alguien así, sin importar cuán enojado estés, es simplemente incorrecto. Recogí los pedazos y los puse en mi bolsa. Recogí algunas ropas y volví a la casa de mi familia. Luego fui al banco. Al llegar a la entrada, escuché que alguien llamaba mi nombre. Sara. Era David, que me estaba esperando. Me di cuenta de que el depósito se había perdido, así que pensé que vendrías aquí, dijo él. Si vengo aquí o no es asunto tuyo, respondí, tratando de mantener la calma. A pesar de que el divorcio ya esté finalizado, él seguía hablando así. Ignoré sus palabras y entré al banco, mientras David continuaba tratando de hablar conmigo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Alguien llamó. Hermano, ¿no es eso, Sara? Era José, el hermano de David. Tanto David como yo estábamos sorprendidos al verlo allí. José y yo rara vez nos veíamos, generalmente solo durante las vacaciones. Habían pasado 43 años desde que me casé con David, y esta fue probablemente la tercera vez que encontré a José. Él había elegido distanciarse de la familia, pero sus padres, preocupados por la reputación de la empresa, insistían en que asistiera a eventos familiares importantes. Desde el último encuentro en una fiesta organizada por mi madre y mi abuela, parecía recordar quiénes éramos. Ah, estoy aquí debido a la herencia de mi madre. Pensé en revisar el saldo y también informarte, se explicó José. Los ojos de David se abrieron con sorpresa. Yo también estaba sorprendida. Pensaba que solo quedaban unos pocos dólares en el banco, pero José reveló que había trucos de inversión y cajas de seguridad alquiladas que se habían mantenido durante la vida de su padre. José había descubierto esto a través de su madre antes de su muerte. Ella le había enviado un mensaje para que, si algo sucedía, él se encargara de esa situación. Sin embargo, debido a su vida ocupada, tardó un tiempo en actuar. Miré a José, que estaba visiblemente arrepentido, y luego a David, que parecía atónito. Había una carta en la caja de depósito de seguridad junto con algunas joyas. José leyó la carta, que indicaba que toda la herencia debía ser destinada a mí, Sara. Me quedé pasmada con la revelación, y David parecía aún más sorprendido. José sacó una carta de los documentos que trajo consigo. Reconocí la carta como algo que había comprado para mi madre. La carta dejaba claro que todas las joyas y otros activos debían ser transferidos a mí, su nuera, Sara. Recordé cuando le pregunté a mi madre si necesitaba una carta formal, y ella respondió tranquilamente que no era necesario. Quizás ella quería dejar esa carta como un testimonio formal. Mi mandíbula cayó en sorpresa al escuchar a José preguntar. Sara, estás manejando todo por ti misma, ¿verdad? A pesar de las palabras duras de mi madre, ella tenía un deseo claro de que yo cuidara de la herencia. Sabía que, si le contaba a David, él probablemente intentaría silenciarla. David, a mi lado, se puso rojo y comenzó a temblar.
José comentó casualmente. Bueno, nunca he intentado heredar nada, pero como heredero legal, pensé que deberías encargarte de esto. Solo es cuestión de transferir el nombre a Sara, así que no debería ser un problema para ti, ¿verdad, David? Él no estaba al tanto de nuestro divorcio. Después de ser llamado al baño, David, desmotivado, se quedó sentado en el vestíbulo, sin energía para continuar. Ese mismo día, finalicé la reescritura del libro bancario y lo transferí a la casa funeraria. Voy a seguir adelante, Sara, dijo José antes de dejarnos en el banco. Regresé a casa con seguridad. Más tarde, José me contactó, explicando que David había protestado, alegando que la carta era inválida. Sin embargo, José logró convencerlo de respetar los deseos de la madre. Incapaz de satisfacer a David, José consultó a un abogado para obtener asesoramiento. Aunque la carta no era reconocida como un testamento oficial, el abogado sugirió que resolver la situación mediante negociaciones sería más económico que presentar una demanda. David aceptó la división de los bienes, quedándose con la herencia de la casa, mientras que las inversiones y las joyas, que no tenían gran valor, fueron dejadas de lado. Así, recibí formalmente la herencia de mi madre y abuela, incluyendo la casa que siempre tuvo un lugar especial en mi vida. David, desorientado y frustrado, aún intentó argumentar con el abogado sobre la distribución de los bienes. Llegó a hacer una alegación embarazosa de que debería dividir la herencia de mi madre con él. Incluso el abogado lo reprendió, dejando claro que la situación no tenía precedentes. Incapaz de aceptar la situación, David apareció en mi casa, pidiendo una reconciliación y tratando de comenzar de nuevo. Me equivoqué. Empecemos de nuevo, imploró, mostrando una desesperación que nunca había demostrado antes. Estaba visiblemente abatido y, por primera vez, me sentí libre para expresar mis sentimientos. Nunca hubo amor verdadero entre nosotros, solo una convivencia desgastada. ¿Qué podría haber para empezar de nuevo? Aproveché la oportunidad para hablar con sinceridad. Nunca hubo una base sólida entre nosotros, le dije. Tienes la casa, y debes ponerte en contacto con tu trabajo. Si estás tan desesperado por dinero, tal vez sea hora de trabajar duro y mantener tu empleo. Después de decir esto, cerré la puerta. Fue un alivio saber que la situación estaba finalmente resuelta. Con la herencia, que incluía la casa y otros bienes, podría vivir cómodamente. David, sin embargo, se quedó sin trabajo y sin recursos, lo que llevó a su alejamiento final. Le advertí a David sobre la importancia de mantener un trabajo y la dignidad, incluso cuando está desesperado. Sin nadie que reconociera sus esfuerzos y con la pérdida del dinero que esperaba obtener fácilmente, no sería sorprendente si sintiera que había perdido el propósito en la vida. A pesar de sentir cierta preocupación por alguien con quien pasé tantos años, la decisión estaba tomada. No tenía intención de ayudarlo más. José, el hermano de David, fue el único que expresó su pesar por la situación. Me tranquilizó diciendo que ya no tenía que lidiar más con David. José, habiendo resuelto los problemas familiares, parecía estar viviendo feliz, sin más involucramiento con la casa. David se convirtió en un recluso, pero a su edad, aún podría encontrar algún consuelo en la pensión. Aunque su intento de comenzar de nuevo mostró algo de valentía, debería buscar un nuevo comienzo por su cuenta. Yo retomé mis clases de pintura, y mis amigos estaban felices con mi regreso. Descubrí que pasar tiempo sola era, en realidad, agradable y liberador. Durante mis clases de pintura, conocí a alguien maravilloso. Aunque renuncié al matrimonio, estar con alguien que me ama también puede ser una forma de felicidad. En lugar de pasar la vida sola, tal vez sea mejor aceptar nuevos comienzos. Puede parecer tarde, pero, al igual que con el divorcio, nunca es tarde para buscar la felicidad mientras estamos vivos. Creo firmemente que todos pueden encontrar alegría, sin importar la edad. En eso creo.